¿Qué tal, majos? Muy bienvenidos, ¿cómo estáis? Otra vez más a Dr. J Fitness. Hoy, a diferencia de otros vídeos en los que os ofrezco pues algún programa de entrenamiento, algún tipo de super serie nueva o algún plan que ejecutar precisamente para variar un poco, lo cierto es que estaba pensando que quizá era un buen momento precisamente para hablar de los 5 errores más comunes que os impiden crecer en el pecho concretamente, pero también os diría que esto es prácticamente aplicable a absolutamente cualquier músculo. Hoy, por ejemplo, nos vamos a enfocar en el pecho porque sé que es una zona del cuerpo que os gusta, que os encanta, que entrenáis muy duro y que lógicamente queréis remarcar y resalzar, porque junto con los brazos el pecho es lógicamente esa zona crítica que a todos los hombres pues asocian con la masculinidad, con la virilidad y que de alguna manera quieren tener o queremos tener de hecho bien desarrollado, definido y marcado. Y sin embargo hay gente que no termina de ver resultados, hay gente que no termina de tenerlo claro, piensan que de una forma u otra están haciendo algo mal que les impide tener el pecho deseado. Bueno, más allá y descontando que lógicamente hayáis pasado obviamente por todo el tema de los efectos de luces, del que algún día hablaré tranquilamente porque sabéis que la luz, los ángulos, las fotos siempre pueden engañarnos para bien y para mal, lo cierto es que también es cierto que en muchos entrenamientos podéis estar cometiendo una serie de errores que conviene precisamente destacar. Por ejemplo, vamos a pasar al primero de ellos. El primero de ellos es precisamente una mala técnica, una incorrección postural que os impide ejecutar una manera correcta de hacer, por ejemplo, vamos a decir, el press de banca. Esto es prácticamente aplicable a cualquier ejercicio de pecho, pero aseguraos siempre de que la técnica es la correcta. Por ejemplo, en el tema del press de banca, hay gente que dependiendo de la anchura del agarre está trabajando más un músculo u otro. Y pensad que esto es crítico porque si tenéis un agarre a la altura de los hombros es más o menos, ¿vale?, lo que es ideal para trabajar el pecho, pero por ejemplo un agarre más cerrado estaréis introduciendo mucho más los tríceps, estaréis tirando mucho más de hombro y obviamente eso ya reduce el porcentaje en el que el pecho se implique en el movimiento, ¿vale? Y por el contrario, un agarre demasiado abierto ya está ayudando a tirar prácticamente de cualquier parte del cuerpo porque os va a costar mucho más. Eso hace que al final impulséis muchas veces con la espalda, con los hombros y eso conduzca a incorrecciones posturales que no os ayudan en el beneficio de la técnica para el press de banca, por ejemplo, pero que luego hay muchos más. Por ejemplo, si estáis haciendo unas aperturas planas con mancuernas, podéis tener, por ejemplo, un lado muy caído hacia acá o, por ejemplo, no llevar el recorrido efectivo del ejercicio. O sea que realmente la técnica es importante, ¿vale? Tampoco hay que volverse loco o extremadamente obsesivo con la técnica porque a un cierto punto, cuando sobre todo ya estás manejando determinado peso, es complicado mantener un 100% de corrección postural, pero sí que es verdad que la técnica, por ejemplo, es algo que debéis mirar. Por ejemplo, hay otro debate con respecto al tema de dónde poner los pies, que en mi opinión, esto es una opinión, me parece que cuando hacéis el press de banco, cuando se hace el press de banca, es ideal con el fin de mantener la columna completamente recta y no generar ningún tipo de circunvalación al final de la columna, es interesante poner los talones en el banco, pero también hay gente que no es nada partidaria de esto y prefiere plantarlos bien en el suelo, decirle al cliente que los plante bien en el suelo para mantener una correcta postura. Me da absolutamente igual, ¿vale? Yo lo llevo años haciendo con los pies arriba y no he tenido ningún tipo de problema de espalda derivado de una mala corrección postural y bueno, a nivel de pecho, de ganancia, todo este tipo de cosas, tampoco he visto una merma espectacular, ¿vale? Así que bueno, yo creo que son cuestiones de debate, ya sabéis que hoy en día hay estudios para todo que demuestran una cosa y la contraria, así que bueno, tal y como os sintáis más cómodos o que lo estéis haciendo mejor, en este sentido creo que será ideal y sobre todo si tenéis a alguien al lado vuestro que os diga, mira, esta es la manera o intenta corregir esto o lo otro, pues también será ideal. Luego, número 2, el tema de no cambiar del tema de la rutina, el tema de no variar los ejercicios, es decir, la falta de sorpresa. Como sabéis, os he insistido en muchas ocasiones en el que el tema de la sorpresa es elemental para seguir haciendo crecer a los músculos, porque cuando empezamos en un gimnasio, cuando empezamos a entrenar o prácticamente a hacer cualquier deporte, el cuerpo que no está acostumbrado, que no conoce el estímulo al que le vais a someter, se pone en un estado de alarma, es decir, que al final la cantidad de recursos que va a utilizar para hacer frente a ese estímulo, para hacer frente a ese desafío que tú le estás poniendo, es obviamente mucho mayor que cuando ya la conoce de sobra. Es decir, no es lo mismo entrenar el press de banca el primer día que el 16º o incluso el 64º, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, por eso es crucial que
cada día que entráis por el gimnasio, cada día que os vais a enfrentar a una nueva rutina, aunque sea mismamente del pecho, que variéis, que tengáis siempre ese factor sorpresa en cuenta, que muchas veces no es tanto el ejercicio que es el que más os hace crecer el pecho o el que menos, sino la consistencia, la sorpresa, el estímulo, cambiar el número de repeticiones, el número de series, variad un poco el ángulo, dentro de lo que podáis esté permitido, tratad de, yo qué sé, cambiar nuevas formas, intentad innovar, tener programas en los que vuestro cuerpo no se acostumbre, y en este caso el pecho, como pueda ser cualquier otro músculo, ¿vale? No dejéis que vuestro músculo se acostumbre, intentad variar los programas de entrenamiento y cuando ya los hayáis variado, meter super series, meter series negativas, meter cambio de número de repeticiones, cambio de número de series, siempre tened al cuerpo completamente estimulado y que nunca sepa realmente lo que vais a hacer. Otro error habitual también es no trabajar los músculos estabilizadores. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues es muy sencillo. El tema de los músculos estabilizadores es importante desde el punto de vista de que al final, cuando tú estás trabajando un músculo, por ejemplo, véase, vamos a tomar el pecho como ejemplo, también estás implicando a los hombros y a los tríceps. Entonces, ¿qué ocurre? Un no desarrollo adecuado de los hombros, un no desarrollo adecuado de los tríceps, una no ganancia de los hombros, una no evolución en los tríceps, al final va a terminar afectando también a lo que puedes mover en el pecho. Es decir, que si tú nunca trabajaras bíceps tríceps o muy pocas veces, o por ejemplo, los hombros los ignoras completamente, que para mí es uno de los músculos más estúpidamente ignorados cuando realmente le dan una forma y un volumen al torso espectacular, porque cuanto más grandes, más anchos, mucho mejor. Obviamente esto va a terminar afectando a tu rendimiento a la hora de entrenar el pecho y a la hora, por ende, de tener ganancias musculares en el pecho. Porque si tú tienes unos buenos hombros bien solidificados, bien trabajados, bien entrenados, exactamente igual que los tríceps, vas a poder pegar ese empujón en el press de banca que te faltaba o intentar añadir una placa más de 5 kilos. Y al final todo este tipo de pequeños tips cuenta, ¿vale? No decimos que sea uno solo un factor, sino que en aislado no tiene sentido, pero en conjunto una cosa con otra al final te van a ayudar, obviamente, a ponerte pues exactamente como quieres, porque todo este tipo de cosas, sobre todo si estás orientado a intentar ganar más pecho, vas a tener que trabajar sí o sí los hombros y los tríceps para engordarlos, para hacerlos más fuertes, para que haya más coordinación. Recuerda que la fuerza es coordinación, entonces cuanto mejor coordinados, pero también mejor formatos estén tus músculos estabilizadores, tanto mejor, ¿vale? Por ejemplo, Rafa Nadal, que utiliza, no tiene nada que ver, pero de alguna manera equilibra igual, ¿vale? Rafa Nadal, si está jugando la raqueta con la izquierda todo el rato, tiene que trabajar todo el lado derecho de su cuerpo para compensar, músculos compensatorios. De alguna manera, todo esto ayuda. Es un poco diferente el ejemplo, quizá no sea el adecuado, pero en cualquier caso, para que veáis que el cuerpo tiene que ir creciendo en equilibrio, ¿vale? Para que no se desequilibre en ningún caso. Número 4. Este también es un error muy común, sobre todo en la gente que recién empieza. El tema del sobreentrenamiento. Hay mucha gente que es hiperobsesiva y que al principio, en el primer año, quiere conseguir lo de 20 años en los primeros 12 meses, lo cual es imposible, ¿vale? El músculo va a tener una madurez y para ello requiere de una evolución, de un tiempo mínimo, ¿vale? No es lo mismo la madurez muscular de un chaval que puede estar compitiendo con esteroides hasta arriba, todo lo que tú quieras, en el primer año de competición, que en el 14º. La madurez muscular se nota muchísimo, ¿vale? Porque es como el buen vino, que envejece y cuando más envejece, más se nota y ahí es donde nace la madurez. La madurez no se trabaja. Entonces, no entréis en este tipo de cosas y dejad que el tiempo haga su función. El sobreentrenamiento solo os va a conllevar lesiones y, por supuesto, no ganancias que deseáis, ¿vale? El hecho de que la energía sea, en cierto modo, limitada va a hacer que no podáis avanzar, incluso aunque entrenéis 57 veces en la misma semana, el mismo músculo. Llega un momento en el que el músculo deja de trabajar, deja de sorprenderse, deja de dedicarse recursos y lo que consigues es abrasarte vivo, abrazar al músculo, abrasarte tú mentalmente y no adelantas absolutamente nada. Con lo cual, el sobreentrenamiento es otro de esos errores muy comunes que la gente tiene que tener en cuenta precisamente para no caer en la trampa de estar constantemente trabajando el mismo músculo o demasiado habitualmente o haciendo siempre exactamente lo mismo. Con lo cual el sobreentrenamiento manténlo siempre en check, ¿vale? Manténlo siempre en cuenta porque es algo que la gente no se da cuenta, pero que al final influye en las ganancias musculares. Con lo cual el sobreentrenamiento siempre tenedlo en cuenta.
Y luego el número 5 es no progresar en la sobrecarga. Y esto es común no porque sea deseado, no porque sea querido, sino porque no nos damos cuenta. Es una de esas cosas que cuando va pasando el tiempo y vas yendo al gimnasio de manera completamente mecánica, al final lo que ocurre es que dices, vale, venga, ahora bíceps, ahora cool en polea, ahora con barra, ahora mancuernas, ahora no sé qué, pero tú ya vas pensando en tus movidas porque de lo que se trata, o tu cuerpo de hecho lo que hace es esencialmente decir, pues venga, vale, ahora esto, ahora lo otro, mínimo de energía, pum, 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 12 repeticiones, se acabó. No estáis entrenando porque no estáis enfocados. Es decir, cada vez que vayáis de nuevo a las mancuernas, a las barras, a las poleas, intentad recordar el peso que estabais moviendo y si no, os lo apuntáis o os lo miráis en el móvil para poner una sobrecarga, es decir, para aumentar el peso porque los músculos solo crecen con el sobrepeso, es decir, intentando poner más peso de la vez anterior, porque si no el músculo va a estar completamente acostumbrado y ya está desarrollado para mover la carga a la que le has sometido en todas las pasadas semanas o en todas las anteriores sesiones, con lo cual lo que tienes que hacer es intentar subir de peso cada vez más, ¿vale? Sin caer y sin incurrir en el sobreentrenamiento o en un punto en el que tengas que mover un peso en el que pierdes toda la técnica porque eso ya de alguna manera mata el espíritu del objetivo de ese ejercicio, pues evidentemente sí que va a haber un momento en el que tengas que intentar una repetición más o por lo menos un par de kilitos más a cada lado porque tienes que dar ese salto para poder progresar. De otra manera no estás consiguiendo nada. Entonces acuérdate de por qué empezaste, porque querías tener más músculos, ¿no? Pues en definitiva cuando lleves un tiempo y te veas completamente estancado vas a tener que acordarte de que el peso que estás moviendo a lo mejor ya no es suficiente y tu cuerpo te pide más o si no, no estarás haciendo nada. Así que nada, espero que os haya gustado este maravilloso vídeo acerca de los 5 errores más comunes que se suelen cometer y por los que solemos no avanzar, que espero que os sea de mucha ayuda, ¿vale? Así que os veo, dejad vuestro like, vuestra suscripción y nos vemos en el siguiente.